Querido Señor, te amamos. Amén. Te damos gracias por concedernos estar aquí. Amén. Señor Jesús, Amén. continúa hablándonos durante este entrenamiento. Amén. Señor Jesús, Amén. perfecciónanos. Sí. Perfecciónanos por tu palabra. Amén. Por tu hablar y por tu impartición. Amén. Abrimos todo nuestro ser. Amén. Señor Jesús, Amén. pedimos que tu sangre nos limpie. Amén. Todo pecado. Sí. Toda cosa que estorbe nuestra comunión contigo. Amén. También no olvidamos a tu enemigo. Es verdad. Átalo, Señor. Amén. Restringe su operación este fin de semana. Amén. Señor Jesús, Amén. avergüénzale. Oh, tú eres el vencedor. Amén. Tú eres el victorioso. Amén. Gracias que podemos estar aquí. Amén. 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 Bien, venimos al segundo mensaje de este entrenamiento, pero antes del mismo quisiera mencionar que necesitamos tener una visión panorámica de la serie de mensajes que estamos compartiendo. Son 6 mensajes. 3 de ellos están relacionados con los mensajes que se compartieron en la conferencia internacional del Día de Acción de Gracias que se llevó a cabo en Estados Unidos en el mes de noviembre. Estos mensajes están relacionados con tener una visión fresca del mover del Señor. Nuestra visión debe ser siempre fresca. Amén. No hay nada más abrumador y desanimante que tener una visión vieja de algo, un concepto viejo de algo. Es por eso que necesitamos continuamente ser refrescados en la visión en cuanto al recobro del Señor. Esto también es la carga de los hermanos al compartir estos mensajes. Estaba relacionada también con el aspecto de que el Señor está trayendo a su recobro muchas personas. El recobro del Señor está avanzando tremendamente en toda la tierra. Miles y miles están viniendo al recobro del Señor en toda la tierra. Los santos están saliendo a predicar el Evangelio por toda la tierra. Aleluya. En esta misma semana que estamos nosotros aquí, desde el lunes pasado, por dos semanas corridas, hay alrededor de unos 1.300 santos que han ido a 30 ciudades en Estados Unidos Aleluya. a hacer lo mismo que se hizo en Sudamérica aquí el año pasado. Amén. Distribuir la versión recobro, ir en pos de aquellos que están abiertos a ser visitados, con miras a que en estas 30 ciudades, en un futuro cercano, haya 30 candeleros de oro. Amén. Y aún antes de comenzar a salir ellos, antes de comenzar, se habían hecho unos anuncios por la radio de 30 segundos. Y 9.000 personas ya habían pedido la versión recobro antes de salir a visitar. Y de esos 9.000, un 44% de ellos había pedido ser contactados en los próximos días, antes de salir. Esto quiere decir que la gente está hambrienta. Amén. Y están viniendo a las iglesias del recobro del Señor. Sin embargo, nosotros que estamos ya en las iglesias y estamos en el recobro del Señor, necesitamos tener una visión fresca en cuanto a lo que es el recobro del Señor. Porque ellos vienen llenos de expectación, buscando ver, saber, conocer, aprender de nosotros qué es el recobro del Señor. Y si nosotros no estamos claros en cuanto a lo que es el recobro del Señor, todos estos vienen con mucho equipaje, vienen con muchas banastas. ¿Se usa la palabra banastas aquí? No. Muchas mochilas. Ni eso. Con mucha carga. Y si nosotros no estamos claros, esa carga puede ser descargada en las iglesias y en el recobro del Señor, y la naturaleza del recobro del Señor puede cambiar. Así que es nuestra responsabilidad ser aquellos que preservan una visión fresca del recobro del Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Para qué? Para que la naturaleza
naturaleza del recobro del Señor no se altere y no cambie. Amén. Entonces, en este entrenamiento estamos viendo 3 mensajes que están relacionados con la visión fresca del recobro del Señor. El primero que acabamos de escuchar, en cuanto a edificar a Cristo en nuestra experiencia a fin de llevar a cabo nuestra salvación. Y no es otra cosa que edificar el arca para nosotros entrar en ella. Está relacionado con el primer aspecto del recobro del Señor. El primer aspecto del recobro del Señor es recobrar a Cristo. Amén. Recobrar a Cristo. Amén. Como el centro y la circunferencia de todas las cosas. Amén. ¿Cómo recobramos a Cristo? Edificándolo en nuestra experiencia. Amén. Edificándolo en nuestra experiencia. Entrando en él día a día. Oh, y ese primer mensaje fue maravilloso. Amén. Nosotros, es muy tremendo que Dios no le haya dicho a Noé, prepárame un arca. Dios no le dijo a Noé, prepárame un arca. Dijo, prepárate un arca. Amén. El arca era para Noé. Amén. El arca no era para Dios, era para Noé. En otras palabras, Noé edificó la salvación para sí mismo. Amén. Oh, labró su salvación y esto es recobrar a Cristo. El primer mensaje entonces de esta conferencia tiene que ver con el primer aspecto del recobro, que es recobrar a Cristo. El mensaje 2 y el mensaje 6 son con 2 aspectos más de lo que es el recobro del Señor. El número 2 tiene que ver con el recobro de la unidad, de la práctica de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y el tercer mensaje de esta serie es el número 6, que tiene que ver con el profetizar, y esto está relacionado con el recobro de la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así que en este fin de semana tenemos encapsuladamente, de una manera encapsulada, 3 mensajes que tienen que ver con una visión fresca del recobro del Señor, con lo que el Señor está haciendo hoy día. Amén. Hoy día. Y los 3 mensajes del medio, mensajes 3, 4 y 5, son 3 mensajes del entrenamiento de Isaías que se acaba de terminar, de cristalización de Isaías que se acaba de terminar en Anaheim. 3 mensajes de ellos para que tengamos un sabor anticipado, los que todavía no han entrado a la Vigilia Santa para el lavamiento matutino. Amén. Un sabor anticipado. Y para los que van a ir a Sao Paulo, también tengan un sabor anticipado. Amén. Ir a Sao Paulo, sí. Los días del 5 al 8 de marzo va a haber un entrenamiento en Sao Paulo para todo Sudamérica. Amén. ¿Y qué se va a estar cubriendo ahí? Los 12 mensajes. Aquí usted solo tiene 3. Sao Paulo va a tener los 12 completos. Sí. ¡Qué bendición! Amén. Queremos animarles con esto, a que hagan lo posible por estar allá. Amén. Por otro lado, si no pueden estar, por lo menos tienen 3 aquí en vivo. Pero queremos animar a que las localidades, si puedan enviar algunos santos, para que junto con los demás santos de Sudamérica puedan tener un buen tiempo de compenetración y de edificación juntos. El Señor lo que quiere hacer en toda Sudamérica es una sola cosa: Sí. llevar adelante su recobro. Amén. Y este recobro se lleva adelante en unidad. Amén. En unidad. Y este es el mensaje número 2 que vamos a ver en esta tarde. Así que vamos al mismo y todos a proclamar el título. Por favor, todos juntos, el título del mensaje. Adelante. El terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia. Amén. Vamos a ver de una manera muy preciosa un cuadro completo de lo que en el recobro del Señor llamamos el terreno de unidad. El terreno de la iglesia, que es el terreno genuino de la unidad. Muchos han tomado del ministerio, tanto del ministerio del hermano Luis como del hermano Lee,
mucho del ministerio de estos hermanos que tiene que ver con la verdad y la vida. Oh, y los libros del hermano Nick son como dirían en inglés, bestsellers. Son libros de primera venta en las librerías cristianas, los que tienen que ver con la vida espiritual, la búsqueda del Señor. Igual en cuanto al ministerio del hermano Lee, en cuanto a la vida del Espíritu y del ejercicio del Espíritu. Pero cuando se trata del asunto de la iglesia, no todos toman este camino ni esta literatura. ¿Por qué? Porque esto es otro nivel. En cuanto a la vida espiritual y a la búsqueda del Señor, eso es algo personal. Oh, eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser un super creyente, un super santo. Todo el mundo quiere ser el mejor cristiano y todo el mundo quiere ser espiritual. Pero cuando llegamos a este terreno, a este asunto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, no solo el cuerpo místico, sino el cuerpo expresado en realidad, es otro asunto. Es otro nivel. Y es por ello que tanto el hermano Nin como el hermano Lee, todos aquellos que se han dado por este camino han sufrido persecución en cuanto al asunto de la unidad del cuerpo de Cristo y de la práctica de esa unidad. Por ello, nosotros necesitamos estar claros y saber cuál es nuestro terreno, el terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia. Comenzamos diciendo que por un lado, esto es sencillo. Es muy sencillo. Porque esto está relacionado con Dios mismo. Dios es uno. Dios es uno. En su triunidad es indivisible. Donde está el uno, están los tres, y estos tres son uno. Amén. Esto está más allá de nuestro entendimiento local. Y la unidad de Dios se manifiesta en todas las cosas que Él hace. Así que por ende nosotros debemos ser y aspirar a ser como Dios. Amén. Efesios capítulo 1 versículos 1 dice: sed pues imitadores de Dios. Esa es debe ser nuestra aspiración, y el apóstol Pablo lo dice, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Dios es uno, así que nosotros necesitamos ser uno, porque su unidad se manifiesta en todas las cosas. Cuando Dios creó al hombre, Él no creó muchos hombres a la vez. ¿Cuántos hombres creó? Su intención era muchos, que se multiplicara. No podía Dios haber hecho muchos hombrecitos así y a todos haberle hecho y que todos se pusieran en pie de pronto. ¿Podría Dios o no hacerlo? Claro, es Dios. Pero ¿cuánto se hizo? Porque su naturaleza está relacionado con eso, su esencia, lo que Él es. Cuando Él quería tener un pueblo, el pueblo de Israel, para producir el pueblo de Israel, ¿a cuántos hombres Dios llamó? Capítulo 12 de Génesis, llamó a Abraham, un solo hombre. Y de este solo hombre salió la gran nación de Israel. El hecho de que Él tuviese un deseo no lo llevó a cambiar la manera de hacer las cosas, ni tampoco a actuar deprisa. Dios, si algo Dios se caracteriza es porque nunca está deprisa. Así que cuando nosotros estamos deprisa, quiere decir que no estamos en Dios. Dios nunca tiene prisa. Él como que todo lo hace a lento.
no le hemos dicho así al Señor, pero Señor, ¿por qué no me contestas? Te llevo pidiendo tanto tiempo y no me contestas. Es que no tiene prisa. Él no tiene prisa. Cuando le trajeron a la mujer adúltera para ser apedreada, ¿recuerdan el capítulo 8 de Juan? Se la tiraron a los pies. Fue tomada en el acto de adulterio. ¿Qué hay que hacer? Y él estaba allí, arrodillado, creo, pues dice que estaba inclinado, escribiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? El que está sin pecado que tire la primera piedra. Y parece que sí, no lo dice Dios, parece que sigue escribiendo, porque de pronto dice, oh mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y él sin prisa le dijo, pues yo tampoco, vete y no peques más. Sin prisa. Aleluya. Dios no tiene prisa. Así que eso no llegó a cambiar su plan y no llamó a muchos hombres para producir Israel a un solo hombre. Cuando edificó en su lugar de adoración, él quería que el pueblo lo adorara. Sin embargo, ¿cuántos tabernáculos mandó a hacer? Un solo tabernáculo. Cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán, se estableció y se edificó luego, posteriormente, un lugar de adoración, el templo. ¿Cuántos templos mandó a hacer? Uno solo. ¿No era más fácil hacer un templito aquí, otro templito allá, otro allá, como el Partenón en Grecia, que tiene muchos templos, Dios no es complicado. Amén. Dios es sencillo. Amén. Nosotros somos complicados. Amén. Un templo, un tabernáculo. Sí. Cuando quiso salvar al mundo en la experiencia, en la realidad, en la historia, ¿cuántos salvadores envió? Un solo salvador. Un solo salvador. Cuando edificó la iglesia en Jerusalén, ¿cuántas iglesias edificó? Una. Le voy a hacer la historia corta porque si no nos llegamos a la medianoche. Y vamos solamente por el libro de los Hechos. Vamos a saltar a Apocalipsis, al final de la revelación bíblica. Hay una sola ciudad. Amén. ¿Y cuántos tronos hay en esa ciudad? Uno. ¿Cuántos ríos? Uno. ¿Cuántos árboles? Uno. Un solo árbol. Tal parece que Dios ama el uno. Debemos amar el uno. Amén. Uno. Tómese al que está al lado y dígale uno. Uno para acá y uno para acá. Queridos santos, deseo impresionarles desde el comienzo de este mensaje que Dios es simple. Él es uno. Nosotros somos los complicados. Sí. Cuando somos muchos, somos complicados. Pero cuando somos uno, no hay problema. Esta es la carga que permea en este mensaje en cuanto al terreno de unidad. Traigo esto como introducción, porque nada de lo que vamos a hablar aquí podemos verlo desde una perspectiva legal, ni desde una perspectiva natural. Necesitamos verlo desde nuestro espíritu. Amén. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu al entrar en este bosque. Amén. Amén. ¿Qué tal si todos leen el punto romano número 1? Adelante. Nuestro uso de la palabra terreno en relación con el terreno de la iglesia no tiene la misma connotación y el fundamento, más bien denota un lugar, es decir, el sitio donde se echan los cimientos de un edificio.
El edificio es la iglesia. Y la Biblia es clara que en cuanto a la iglesia, nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro cimiento. El cimiento es Cristo. Pero todo edificio, incluyendo sus cimientos, se ponen o se establece en un terreno. Nosotros estamos aquí en un edificio. Tiene columnas, tiene pilares, tiene muchas cosas y tiene un fundamento. Pero ese fundamento no está en el aire. Está puesto sobre un terreno. Hermanos de Victoria, ¿cuáles son las medidas de este terreno? Más o menos, ¿lo saben? 12 metros por 50. 12 por 50. Esta parcela, este predio de terreno, de 12 por 50, tiene unos elementos. Esta tierra que está aquí tiene unos elementos que cuando se juntan son el terreno sobre el cual se puso este edificio. La iglesia es un edificio que tiene un fundamento, pero es necesario que se ha puesto sobre un terreno el cual es firme, y ese terreno tiene unos elementos que le dan la cohesión suficiente para sostener el edificio que se está edificando. Y en el punto romano número 2 vamos a ver esos elementos. Pero queremos desde el comienzo establecer que cuando hablamos del terreno de la iglesia, no estamos hablando del fundamento. El fundamento es Cristo. Y cuando usted habla con los cristianos, todos los cristianos tienen el mismo fundamento. Y todos los grupos cristianos tienen el mismo fundamento, que es Cristo. Usted va donde X grupo, un grupo bautista, y usted habla que Cristo es nuestro fundamento. Vamos por Cristo, Cristo, Cristo. Usted va aún dentro del sector católico, ¿y a quién tiene puesto, según ellos, allí en el frente cuando usted va crucificado? A Cristo. Los pentecostales, los discípulos de Cristo, Alianza Cristiana, bautistas, metodistas, todos los grupos cristianos, su fundamento es Cristo. Sí. Pero, ¿sobre qué terreno están edificando a Cristo? Cierto. ¿Sobre qué terreno se está edificando el arca corporativa? Eso es diferente. Entonces, necesitamos ver que el sitio donde nosotros en el recodo del Señor echamos los cimientos y echamos el fundamento que es Cristo para edificar sobre él, tiene 3 elementos que son nuestro terreno. Nuestro terreno es un solo terreno con 3 elementos. Romanos 2 dice, según la revelación divina del Nuevo Testamento, el terreno de la iglesia, que es el terreno genuino de la unidad, se compone de 3 elementos cruciales. ¿Por qué la iglesia necesita un terreno genuino de unidad? Porque se está haciendo un solo edificio. ¿Cuántas iglesias? Ya vimos que Dios ama en uno y que es uno. ¿Cuántas iglesias Cristo está edificando? Él nos dijo, yo edificaré mis iglesias. Yo edificaré mis iglesias. Dijo, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia es un cuerpo. Como es una, necesita un solo terreno para poder ser edificado. Y el primero de los elementos que componen el terreno de la iglesia es la unidad única del cuerpo universal de Cristo, el cual es llamada en Efesios 4 la unidad del Espíritu. Número 1. Esta es la unidad por la cual el Señor oró en Juan 17. Es una unidad
y aquí está, es una unidad de la mezcla del Dios triuno procesado en todos los creyentes en Cristo. Amén. Esta unidad nos ha sido dada. Nosotros no tuvimos que hacer nada por esta unidad. Somos uno porque tenemos un solo espíritu. Tenemos un mismo espíritu. Yo tengo un espíritu humano. El hermano César tiene un espíritu humano. Pero su espíritu humano se ha mezclado con el espíritu del Dios triuno procesado y consumado. Y ese espíritu está en mi espíritu. Y ese espíritu que está allá y ese espíritu que está acá no son dos espíritus, son un solo espíritu. Así que la unidad nos ha sido dada porque esta unidad es el espíritu. La unidad es Dios. Y este Dios hoy es el espíritu. Y este espíritu nos ha sido dado. Por lo tanto, tenemos la unidad. Esta es la unidad del espíritu. Que la tenemos, querramos o no. Y todos los creyentes tienen cierto atisbo, cierto anticipo de eso. Porque usted se encuentra y habla con ellos de estas cosas y por lo menos ellos tienen que estar de acuerdo en lo siguiente. Y ellos dicen, sí, en la eternidad vamos a ser uno. ¿Verdad? ¿No le han dicho eso a ustedes? Sí, por la eternidad vamos a ser uno. ¿Saben por qué dicen eso? Porque tienen que decirlo, porque su espíritu le da el testimonio que solo Dios tiene una iglesia y solo Cristo tiene un cuerpo. Pero sus conceptos y sus ideas no le permiten disfrutar de esa unidad hoy día. Amén. Pero en su recobro el Señor tiene aquellos que sí creen que esto es posible. Amén. Número 2. Esta unidad se halla en el nombre del Padre, el cual denota la persona del Padre, en la cual está la vida del Padre. Amén. ¿Cómo podemos probar esto? Bueno, en Juan capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6. El Señor dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego en el 11 dice: guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 20: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así que este primer elemento, que es la unidad del Espíritu, se nos es dado o lo hemos recibido por medio de recibir el nombre. Se nos ha dado el nombre. Y en la revelación, darse el nombre es darle la persona. ¿Recuerdan? Cuando Jacob estaba peleando con el ángel, Jacob decía, dime tu nombre, porque poseer el nombre es tener. Tener a quién, tener a aquel quien da el nombre. O el darse el nombre implica que se nos ha dado su vida. Amén. Tenemos un caballero que se llama Renato Sid. Él se llama Renato Sid porque hubo un señor Sid que le dio su vida. Amén. Y cuando usted se llama Renato Sid, quiere decir que usted es un Renato que tiene la vida de Sid.
Tiene la vida del Señor sí. Y en vida es uno con el Señor sí. ¿Qué prueba eso? La ciencia moderna lo prueba. Cuando se llega, yo no sé de mucha ciencia, muchos de ustedes saben más que yo de eso. Cuando se llega a hacer un cuadro genético, se ve que, mire, esos genes son de sí. Por eso así se prueba la paternidad hoy día. Alguien quiere saber si es hijo de alguien, va y presenta material genético y se sabe si es padre o no. Y entonces tiene el nombre. Si Él nos ha dado el nombre, es que tenemos el material genético. Somos hijos de Dios. Entonces, ser guardados en el nombre del Padre es ser guardados por su vida. Porque solo aquellos que han nacido del Padre y tienen la vida del Padre pueden participar del nombre del Padre. Amén. Al frente de mí está sentado César Dios. Amén. Allí está sentado Sherman Dios. Amén. ¡Aleluya! Amén. Tenemos la vida del Padre. En este aspecto de la unidad, los creyentes quienes han nacido de la vida del Padre disfrutan del nombre del Padre, es decir, el Padre mismo, como factor de su unidad. Hermanos, tenemos que ser uno porque tenemos el mismo Padre y tenemos la misma vida. El Padre es nuestro factor de unidad. Tenemos la vida del Padre. Amén. Pues somos uno. Y eso es como en una familia. No importa que el hijo se vaya a China o a Rusia, sigue siendo el hijo, porque tiene la vida del Padre. Número 3. Vamos al otro aspecto. Esta unidad se halla en el Dios triuno mediante la santificación de su palabra santa, la cual es la verdad. Así que esta unidad, que es la unidad del Espíritu, que es la unidad de la mezcla del Dios triuno procesado en todos los creyentes, será en nosotros porque se nos ha dado el nombre, que es la vida del Padre, pero también se nos da mediante la santificación de su palabra. En Juan 17, versículo 14, ya vimos que Él nos dio el nombre, ¿verdad? Mire lo que nos da ahora en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. O el Señor siempre nos está dando. Les he dado tu palabra. Y luego, en el versículo 14. Sí, en el 14. Pero más adelante, en el versículo 21, dice, para que todos... No, perdón, no es ese, estoy buscando, hay otro versículo. 17. 17, no. 20. Es que nos ha dado la palabra. El versículo 8. Vamos a ver. Porque la palabra que me diste yo les he dado. Ok, ese es. Es que era antes. Porque las palabras que me diste les he dado. Su palabra, al ser dada a nosotros, contiene el elemento divino para hacernos uno. ¿Por medio de qué? De la santificación de su palabra santa. Letra A. Ser santificados significa ser separados del mundo y de su usurpación y apartados para Dios y su propósito, no solamente en cuanto a la posición.
sino también con respecto a nuestra manera de ser. La palabra viva de Dios obra en los creyentes para separarlos de todo lo mundano y del mal de la división humana. Esta palabra tiene el elemento unificador. Como nos ha sido dada esta palabra, podemos ser. Número 4. Esta unidad, por último, se halla en la gloria divina, a fin de que el Dios triuno sea expresado. El Hijo ha dado la gloria del Padre a sus creyentes para que ellos tengan, y esta es la gloria, la filiación con la vida y la naturaleza divina del Padre, a fin de expresar al Padre en el Hijo en la plenitud del Hijo. En este aspecto de la unidad, los creyentes, habiendo negado plenamente su yo, disfrutan la gloria del Padre como el factor de su unidad perfeccionada. ¿Por qué podemos y tenemos que ser uno? Porque se nos ha dado la filiación. ¿Qué es la filiación? El ser hijos de Dios. Amén. Todo padre sabe, queridos santos, todo padre sabe que sus hijos son su gloria. Cuando a un padre le dice, uy, pero si ese muchacho, cada vez que, mientras más crece, se parece a ti. El padre. La madre, si alguien le dice, pero si esa joven es la misma tú cuando eras joven, habla como tú, tiene el mismo cabello como tú. ¿Qué es eso? Su gloria. La gloria es la filiación, el ser hijos. Dios nos ha dado su gloria. Amén. Y es ser como Él. Amén. Ser como Él. Amén. Esa es su gloria. Por tal razón, como tenemos la filiación, por medio entonces de negar nuestro hombre natural y proseguir a lo que somos los hijos de Dios, tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Número 5. El espíritu de vida. No, perdón, me falta todavía. La B, ¿verdad? Sí. En este aspecto de los creyentes habiendo negado plenamente su yo, disfrutan la gloria del Padre como el factor de su unidad perfeccionada, y así que expresan a Dios de manera corporativa como un edificio completo. Juan 17, 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean ¿qué? Uno, no para que sean muchos. Queridos santos, Él nos dio la filiación, Él nos dio ser hechos hijos de Él para que seamos uno. Amén. ¿Cómo qué? Como Él es uno. Amén. ¿Y quién lo dice? Cuando alguien le pregunta, ¿pero quién lo dice? La Biblia lo dice. Amén. Juan 17, 22. Así como nosotros somos uno. Así que entonces, número 5, el espíritu de vida con Cristo como la vida divina, subraye, impartió esta unidad en el espíritu de todos los creyentes de Cristo en el momento de la regeneración. Cuando fuimos regenerados, esta unidad fue impartida en nosotros. Amén. Es por eso que cuando la gente es regenerada y se convierte, ama a todos los cristianos. Amén. Y esa unidad se convierte en el elemento básico
la unidad del espíritu. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es del primer elemento, faltan dos más. Del primer elemento que tiene este terreno, que se llama el terreno de la unidad de la iglesia, que es la unidad del espíritu. Porque tenemos tal espíritu, podemos ser uno. Decir que no se puede ser uno es negar la eficacia de la regeneración que el espíritu produjo en nosotros. Amén. ¿No es esto maravilloso? Amén. Pero pasemos al segundo elemento. B. El segundo elemento del terreno de la iglesia es el terreno único de la localidad sobre el cual una iglesia local es establecida y existe. Este es mucho más práctico. Dedicamos bastante tiempo al primero porque es un asunto de espíritu. Este es mucho más práctico y visible. ¿Por qué? Bueno, el Nuevo Testamento nos presenta un cuadro muy claro en el que vemos que todas las iglesias locales, como expresiones de la Iglesia Universal, el cuerpo universal de Cristo, están ubicadas en sus respectivas localidades. Así pues vemos en Hechos 8.1 la iglesia en Jerusalén, en Hechos 13.1, y estos son versículos que debemos conocer para conducir a aquellos buscadores a ver que en una ciudad solo hay una iglesia. La iglesia en Antioquía, en Hechos 13.1, la iglesia en Cencrea, Romanos 16.1, la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1.2, y las 7 iglesias en Asia, en 7 ciudades respectivamente, Apocalipsis 1, 4 y 11. Todas esas ciudades aparecen como sinónimos de iglesia. La iglesia en Corinto no es un nombre, entiendan bien, no es un nombre, es una descripción. Aún decir la iglesia en Victoria no es nuestro nombre. La iglesia no tiene nombre. Esta descripción es por causa y con miras a la unidad del cuerpo. Amén. Número 3. Cada ciudad, como los límites dentro de los cuales una iglesia existe, constituye el terreno local de esa iglesia. Así que, como vimos que hay un elemento espiritual de este terreno, que es la unidad del espíritu, hay un aspecto físico. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que las cosas se vean. No solo es místico, sino real y visible. Y Él quiere tener un testimonio visible. Amén. Visible. Entonces, ¿cuáles son los límites? Los límites de la ciudad. Este terreno único de la localidad resguarda a la iglesia impidiendo que se divida a causa de diversos asuntos. ¿Por qué? Porque por cuanto somos humanos y somos complicados y todavía no hemos sido glorificados, tenemos tantos asuntos y se dan tantas situaciones. Como en una familia. ¿Cuántas situaciones se dan en una familia? ¿Cuántas situaciones? Y a veces uno de los miembros de la familia quieren irse de la casa. Yo recuerdo una vez, una de mis hijas, no voy a decir cuál, para que cuando la vean no sepan quién, tenía como 7 años. Y su mamá le dio unas instrucciones. Y ella no las toleró. Y recibió cierta disciplina por causa de eso. No le gustó la disciplina y dijo, me voy de esta casa. Sí. Y se fue a su cuarto, agarró su maleta y empezó a meter ropa. Y su mamá entró y le dice, ¿que te vas? Sí, me voy de esta casa. Pues déjame ayudarte. Y llévate esto también porque como te vas y no vuelves. Mira
Mira, Naruquito, no te olvides. Vivíamos en un vecindario, esto es una ilustración y pasó en verdad, pero esto no es para que usted lo haga en su casa. Vivíamos en un vecindario donde teníamos muchos hermanos, en el vecindario varios hermanos. Y el plan, mi esposa y yo ya lo habíamos diseñado anteriormente. Si ella se iba, le vamos a dejar, pero íbamos a llamar a los santos, por ahí va a jugar, que le quedó. Ustedes llegamos. Ya, mi esposa inmediatamente llamó, Mariana, allí va esta. Y efectivamente los santos le iban los que vivían. Dio la vuelta así y se sentó. A los 15 minutos volvió para atrás. Y su mamá le dijo, ¿y por qué volviste? No, es que esta es mi casa. Los niños son simples. Si fuéramos como niños, pudiéramos ser uno. Pero como somos tan complicados, por eso cuando ocurre algo, algunos queremos hacer lo mismo, agarramos nuestra maletita para irnos. Pero el Señor ha diseñado el asunto de la iglesia, el terreno único de la iglesia, para desguardar a la iglesia, impidiendo que se divida a causa de diversos asuntos, los cuales, y aquí viene el punto, sirven de terrenos o bases diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo hoy día? Lo que acabo de decir, muchos niños han agarrado su maleta y se han ido para otro lugar a edificar la iglesia, pero en otro terreno y bajo bases diferentes, como el caso de las denominaciones sectarias como los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas y los episcopales que están ahí, y aún grupos libres. Cada uno de estos nombres significa un terreno. Número 4, el hecho de que el libro de Apocalipsis fuera enviado a las 7 iglesias equivale a enviarla a 7 ciudades. Amén. Esto muestra claramente que la práctica de la vida de la iglesia en los primeros días consistía en tener una iglesia en cada ciudad. Amén. Esto es una salvaguarda. Esto nos salva. Una ciudad con una sola iglesia. En ninguna ciudad había más de una iglesia. Esta es la iglesia local, en la cual la unidad básica es la ciudad y no la calle ni la región. En este sentido, hay muchos grupos, usted lo puede ver, en una misma ciudad, cada cual, aún de una misma denominación. Quizás Victoria no, pero otras ciudades que son grandes. Una misma denominación tiene diferentes iglesias, y cada una de ellas con su administración diferente, con sus bienes diferentes y con sus líderes diferentes. Ni se ven ni se saludan. Pero como el Señor le dijo a los fariseos cuando le fueron a preguntar acerca del divorcio, ¿recuerdan? Que le dijeron, los fariseos le preguntaron, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y le dijo, por la dureza de nuestro corazón, pero al principio no era así. Hoy nosotros podemos decir que estamos por el principio. Porque muchos dirán, pero si hay tantos grupos hoy día, todo el mundo puede, como a veces se dice, ir a la iglesia de su preferencia. No, pero si que no hay iglesia de su preferencia porque solo hay una. Pero ¿por qué hay tantos grupos? Pero al principio, podemos decir, pero al principio fue así. Amén. Oh, hermanos, al principio no fue así. ¿Qué es el recobro? Volver al principio. Hablábamos en Punta Arenas que recobro
Y es que volver las cosas a su estado original. Me di cuenta que están reparando el colegio. Yo espero que lo recobren, que lo vuelvan a su estado original, el edificio me refiero. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un área colonial, un área que ha sido restaurada a su estado original, no es tan bonito. Oh, y vienen los turistas, traen los turistas para que vean un edificio del siglo XV que ha sido restaurado a su y está tan bello. Tiene los edificios cuando se restauran tienen una belleza. Un edificio nuevo tiene una belleza, pero cuando usted ve uno que ha sido restaurado tiene algo especial. El Señor quiere restaurar la iglesia, recobrarla a su belleza original. Y para eso estamos aquí este fin de semana. ¿No es esto maravilloso? Que el Señor nos conceda el privilegio de participar de su recobro. La letra B, la jurisdicción de una iglesia local debe abarcar toda la ciudad en la cual la iglesia está situada. No debe ser mayor ni menor que los límites de la ciudad. Todos los creyentes que viven dentro de esos límites deben constituir la única iglesia local en esa ciudad. Así que ¿cuántas iglesias hay en Victoria? Una sola. Una sola. Y la componen todos los que se reúnen en este salón. Bien, pensé que iban a decir que sí. La iglesia en Victoria lo componen todos los creyentes que viven en la ciudad de Victoria. Amén. Lo único es que no todos los creyentes que viven en Victoria se reúnen como la iglesia. Amén. Hay otros creyentes que se reúnen en otro terreno. El Señor en su misericordia tiene un número de creyentes en Victoria que se reúnen en el terreno apropiado. Amén. En el terreno único de la unidad. Amén. Que tiene el aspecto de la unidad del Espíritu, pero tiene el aspecto visible y práctico de la localidad. De la iglesia en la localidad. Pero qué bueno, todavía queda un elemento más. Amén. Hay un tercer elemento de este único terreno. El tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del espíritu de unidad, el cual expresa la unidad única del cuerpo universal de Cristo sobre el terreno único de la localidad de una iglesia local. Este elemento de la realidad del espíritu de unidad está relacionado, y esto no es un juego de palabras, lo vamos a ilustrar pronto. El elemento de la realidad del espíritu de unidad está relacionada con la experiencia del espíritu de realidad. La unidad del espíritu nos ha sido dada. Querramos o no, nos ha sido dada. La tenemos ya. Pero hay otro elemento que cuando lo experimentamos nos hace estar en unidad visible. Porque la unidad del espíritu nos ha sido dada y esa no se ve. Usted ve que el hermano Sherman y yo tenemos el mismo espíritu. ¿Usted lo ve? No, usted no lo ve. Claro, usted puede ver que nos reunimos él y yo en una misma ciudad como la iglesia, ¿cierto? Sí. Pero hay el tercer elemento, que es la realidad del espíritu de unidad. Y esa realidad del espíritu de unidad, o sea, el espíritu es uno,
Y la realidad del espíritu de unidad se da por medio de experimentar el espíritu de realidad que hace real todas las cosas. Esto quiere decir que para yo poder experimentar la unidad, yo necesito estar en el espíritu. Yo no puedo ser uno en realidad, en que la gente lo pueda ver, simplemente porque tengo el mismo espíritu o vivo en la misma ciudad. Hace falta un tercer elemento, y es la experiencia del espíritu, que hace que en realidad la gente pueda ver que somos uno. Esto tiene que ver con nuestra experiencia del espíritu, que hace real todas las cosas. Cuando yo ejercito mi espíritu, cuando yo toco al Señor, cuando yo lo disfruto, soy uno con todo. Amén. La prueba es que cuando yo no estoy en mi espíritu, no soy uno ni con mi propia sombra. Me molesta hasta la sombra, mira, de siglos de tiempo. Cuando no toco mi espíritu, no soy uno con mi esposa. Cuando estoy en mi espíritu, es mi universo. Cuando la esposa no está en el espíritu, no puede ser uno con el esposo. Oh, pero cuando está en el espíritu, el esposo es el príncipe azul. Cuando no está en el espíritu, es una rana. Lo ve como una rana. Si eso es en la familia, ¿qué no será en la iglesia? Oh, para poder estar en la iglesia necesitamos el Espíritu. Amén. Porque somos complicados, tenemos situaciones, venimos de diferentes trasfondos, entendemos las cosas a diferentes tiempos y de diferentes maneras. Aquí hay unas 80, 90 personas. Se está hablando un solo mensaje, pero hay 80 o 90 entendimientos diferentes de este mensaje. ¿Por qué? Porque somos complicados. Entonces, y aquí es que venimos al asunto de que esta unidad genuina de la iglesia no es posible aplicarla legalmente. Podemos decirle a la gente, somos uno porque tenemos el mismo espíritu. Somos uno porque somos cristianos en la misma ciudad. Así que tenemos que ser uno. ¿Usted cree que eso va a funcionar? No funciona. Necesitamos que la realidad del espíritu de realidad. El tercer elemento que está relacionado con nuestro disfrute de Cristo, con nuestro edificar el arca. Mientras más edificamos a Cristo en nuestra experiencia, más uno somos con los demás. Más nuestro yo es negado. Número 1 dice, el tercer elemento del terreno de la iglesia es la realidad del Espíritu, quien es la viva realidad de la Trinidad divina. Es por medio de este Espíritu que la unidad del cuerpo de Cristo se hace real y viviente. No es un asunto de decirle a la gente, es que tú tienes que ser uno. Sí, es cierto, tengo que ser uno, pero si no lo siento, si no lo experimento. Es por eso que en el recobro del Señor llevamos a los santos y animamos a los santos a que a experimentar a este Espíritu maravilloso. Amén.
Porque cuando estamos en nuestro espíritu, somos uno. Somos uno. Hoy, esta tarde, yo los veo a todos preciosos. Y usted seguro mira al lado, ve a todos santos preciosos. Porque estamos en esta esfera del espíritu. Si pudiéramos mantenernos así siempre, no habría dificultades y el Señor se manifestaría mañana. Amén. Pero el Señor nos está llevando a progresar. Amén. Por eso necesitamos edificar a Cristo en nuestra experiencia, edificar el arca. Letra A dice: el tabernáculo, el candelero del tabernáculo en Éxodo tipifica a Cristo. El candelero en Zacarías representa al Espíritu y los candeleros en Apocalipsis representan las iglesias. La iglesia es el testimonio de Dios y este testimonio en Apocalipsis aparece representado como candeleros, los 7 candeleros de oro. Pero esa no es la primera vez que aparece el candelero en la Biblia. Aparece en el libro de Éxodo. Pero en el libro de Éxodo el candelero tipifica la corporificación del Dios triuno. En ese sentido tipifica a Cristo. Está dentro del lugar santo. Tiene una forma definida, pero es de oro. Esto quiere decir que oro tipifica la vida divina, pero tiene una forma definida que implica que está corporificado. Dios es espíritu, pero ahí está corporificado. Es Dios corporificado. Dios corporificado es Jesús. El Dios hecho hombre. Amén. Y alumbra por medio del aceite, implicando el espíritu. Y ese candelero está lleno de aceite. En Éxodo es la corporificación del Dios triuno, tipifica a Cristo. Sin embargo, en Zacarías, el candelero representa al Espíritu. Y en Zacarías 4, versículos del 2 al 6, vemos un cuadro maravilloso. Zacarías 4. Y me dijo, del 2 al 6, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él hay 2 olivos. Hay 2 olivos. ¿Qué produce el olivo? Que están virtiendo aceite sobre ese candelero. ¿Por qué decimos que aquí tipifica el Espíritu? El versículo 6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que aquí el candelero tipifica el espíritu. Y entonces, en Apocalipsis, este candelero que en un sitio representa a Cristo, la corporificación del triuno, y en otro al espíritu, ahora se ha multiplicado. Este quiere decir que los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, son la reproducción de este candelero que vemos en el Antiguo Testamento. Son la reproducción. Pero estos 7 candeleros, los 7 son idénticos. Los 7 son idénticos. Por lo tanto, letra B, podemos afirmar que toda iglesia local como candelero de oro es la reproducción de Cristo y la réplica del Espíritu. ¡Qué bendición! Que en Santiago, que en Peñalolén, en Punta Arenas, Padre de las Casas, Hualpén, Temuco. ¿Quién más está representado aquí? Capitán Pasteles.
Capitán Pastel. Traidora. ¿Ah? Traiguén. ¿Alguna otra localidad representada? Lautaro. Hay una reproducción de Cristo y una réplica del Espíritu. Amén. Eso es lo que necesitamos ser. Necesitamos ser la reproducción de Cristo y la réplica del Espíritu. Amén. Cuando decimos que somos la iglesia como el candelero de oro, debemos darnos cuenta de que, y subraye esto, cuando decimos que somos la iglesia, nos gusta decir que somos la iglesia, ¿verdad que sí? Andarle unas preguntas, somos la iglesia. Muy bien. Pero asegúrese de lo que dice aquí. Debemos darnos cuenta que tenemos que estar enteramente en el Espíritu. Porque la iglesia es un asunto del Espíritu. Es la réplica del Espíritu. Declaré, debido a que la iglesia es la réplica del Espíritu, podemos declarar: sin Espíritu no hay iglesia. Más Espíritu, más iglesia. Declarémoslo de nuevo. Sin Espíritu no hay iglesia. Más Espíritu, más iglesia. Esto es muy revelador. Eso quiere decir que nosotros en nuestra localidad podemos un día ser más iglesia, pero otro día menos. No es que dejamos de ser la iglesia, pero somos menos iglesia. Por eso necesitamos continuamente el Espíritu. Sí, el Espíritu. Número 2. Es también mediante este Espíritu que el terreno de la iglesia es aplicado en vida y no de manera legalista. Además, es mediante este Espíritu que el terreno genuino de la iglesia es vinculado al Dios triuno. Por eso en el recobro del Señor este asunto de establecer la iglesia no es un asunto rápido. No es un asunto de correr y venir iglesia. La iglesia no es un asunto de tirar fotos. El asunto de la iglesia no es un asunto de primera plana o periódicos. La iglesia es la reproducción de Cristo y la réplica del Espíritu. No debemos ser apresurados en cuanto a esto. La iglesia es algo orgánico, es algo de vida. Por un lado es un candelero, pero cuando usted estudia el candelero y hace un dibujo, es un árbol. Es un candelero con forma de árbol, con hojas y frutos. Es un árbol. Este árbol es el árbol de la vida, que es Cristo. Por eso es la corporificación de Cristo, es la reproducción de Cristo. Y un árbol no se da de la noche a la mañana. Un árbol crece. O si es artificial, usted lo compra y lo siembra. Y ahí está, de la noche a la mañana, un árbol. Pero está vivo. ¿Dará fruto? No. Y el árbol siempre comienza pequeño. A veces de una semilla o de una ramita. Y va creciendo, hasta que se hace un árbol sólido. El asunto de la iglesia no es un asunto rápido. Sí, necesitamos. Ahora mismo, ¿cómo comencé el mensaje diciendo? Ahora mismo, en 1300 santos, 30 ciudades, predicando el Evangelio, con miras a que se establezcan 30 iglesias. Pero no les dije, con miras a que en esta semana se establezcan 30 iglesias.
Solo el Señor es el que establece levanta las iglesias. Y nosotros vamos a donde el Señor está haciendo ya algo. Nosotros no vamos a hacer nada. Cuando vamos a una ciudad es porque ya el Señor está allí, moviéndose y haciendo algo. Uno va a ser uno con el Señor. Qué maravilloso es el recuerdo. Eso nos quita toda ansiedad, cuando estar abrumados. Cuando usted ve el libro de los Hechos, los apóstoles no estaban abrumados. Aquila y Priscila no estaban abrumados. Ellos iban y vivían en una ciudad y de allí surgía la iglesia espontáneamente, sin prisa. Sin prisa. Oh, me gusta mucho estar en el recuerdo del Señor. Amén. ¿Qué tal si todos leemos el número 3 para ir entrando a la parte final? Adelante, todos. El terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, guarda de manera práctica la unidad genuina de la iglesia, tanto a nivel local como universal, sin divisiones de ninguna clase. Esta es la única manera de evitar la situación actual de división y confusión que impera en los miembros de Cristo. Así que el terreno de la iglesia, el cual hemos definido, ¿cuál es el terreno de la iglesia? La unidad del Espíritu, el terreno de la localidad y la realidad del Espíritu de unidad. Estos tres elementos auguran de manera práctica el guardar la unidad no solo local sino universal. Hay mucha confusión hoy día. Por ello nosotros necesitamos estar constituidos en esta verdad. Amén. Para poder ayudar a otros. Porque el Señor tiene muchos que están buscando esto. Como muchos de nosotros estuvimos buscando la iglesia. Buscando este terreno. Hasta que un día llegamos al terreno. Amén. Llegamos al terreno. Donde se puede edificar la casa. Todos nosotros, los que somos casados con familia, sabemos lo que es estar buscando un lugar para vivir. Uno tiene que mudarse a un lugar y lo busca. Y lo llevan aquí, lo llevan allá. No. Pero cuando uno llega y dice, ay, este es. No nos pasa así cuando venimos a la iglesia, al recoger el Señor. Pues hay miles y miles y miles que están igual que estábamos nosotros, pero necesitan a alguien que les ayude a ver. Por eso este entrenamiento. Por eso mañana en la mañana ustedes van a estudiar y van a ejercitarse, a conocer los tres elementos del terreno de unidad de la iglesia, para poder alumbrar a otros, como hizo Felipe al etíope, como hizo Felipe al etíope, como hizo Andrés con Pedro y como hicieron con Natanael. Ven y ven. Hay muchos que quieren ver. ¿Qué tal si todos leen ahora el número 4? El terreno de la iglesia, según lo hemos definido anteriormente, es también la base de la comunión genuina y apropiada de todos los creyentes, la cual es llamada a la comunión de los apóstoles en la revelación divina, una comunión que es con el Dios triuno y con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la única comunión del cuerpo de Cristo, tanto a nivel local como universal. En el recobro del Señor practicamos y seguimos la enseñanza de los apóstoles sobre este terreno de unidad. ¿Por qué? Porque las diferentes enseñanzas producen diferentes comuniones. Cada enseñanza trae una comunión. ¿Qué comunión?
Entonces, comunión es la común participación. Cuando hay una enseñanza particular y unos siguen esa enseñanza, empiezan a tener una comunión particular. Y esa comunión particular se convierte en su terreno de unidad, que los divide de los otros. Es por eso que nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles. Y esta enseñanza de los apóstoles nos lleva a practicar la unidad sobre el terreno de unidad. No en las enseñanzas diferentes, sino en la enseñanza de la economía de Dios. Es por eso que el recobro del Señor no es nuestro nombre. No es nuestro nombre. Por eso este edificio no tiene ni debe tener nunca un letrero al frente que diga la iglesia del recobro del Señor. Porque no es nuestro nombre. Amén. Recuerden que el recobro es del Señor. Amén. Y el recobro es lo que Él está haciendo. Esta comunión, como dice Hechos 2:42, la comunión de los apóstoles en la revelación divina, llega a nosotros como la enseñanza de los apóstoles. Y esta está relacionada con la economía de Dios y con el plan de Dios para su pueblo, que es su economía, que no es otra cosa que Dios tiene el deseo de tener una entidad corporativa en el cual Él puede impartirse a sí mismo como vida, con vida y naturaleza, para que pueda esta entidad representarla en vida y en autoridad. Es por eso que la condición para ser parte de la iglesia no está relacionada con nuestras prácticas. Amén. Con lo que nosotros practicamos. Sí. No está relacionada con que invoquemos el nombre del Señor o no invoquemos el nombre del Señor. ¿Verdad? No está relacionada con que no guardamos un día de la semana o no guardamos otro día de la semana. De hecho, hay un mensaje en este entrenamiento que nos va a entrar en otra esfera más maravillosa en cuanto a lo que es el reposo del Señor. Amén. Y guardar el reposo. Aleluya. No está relacionado con nuestras prácticas. Tenemos unas prácticas que las amamos. Orar, leer, invocar el nombre del Señor, partir el pan el día del Señor, usar un pan sin levadura. ¿Qué si alguien usa un pan con levadura y gusta en esa localidad? Sencillamente hornean un pan sin levadura porque no les gusta el pan sin levadura porque es muy duro. ¿Los hace ser iglesia que ordenen el pan con levadura o sin levadura? Nos hace difícil decir no, ¿verdad? Se les hace difícil decir no. ¿Qué tal si unos usan jugo de uva y no vino? ¿Los hace ser iglesia que usen vino o jugo de uva? ¿Qué tal si todos beben de una sola copa en vez de muchos vasitos? No, hermanos. Nada, ninguna cosa externa nos define como la iglesia. Amén. La iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo
como su Señor, como a Cristo como su Señor, su vida y su Salvador. Y está en el terreno de unidad de la iglesia, con los tres elementos que hemos visto. Obviamente, no estamos diciendo, ni estamos hablando de aceptar inmoralidad o idolatría. Estas son otras cosas diferentes. O división. No. Pero lo demás es externo y debe ser general para nosotros. Amén. Letra A. Debido a los muchos terrenos divisivos del cristianismo actual, la comunión entre los miembros de Cristo también está dividida en muchas comuniones divisivas. La manera de ser salvos de todas estas comuniones divisivas es que aceptemos y guardemos el terreno único, genuino y apropiado de la iglesia. Esto no tiene que ver con doctrinas ni preceptos, más bien es un hecho espiritual y una necesidad práctica. Y una necesidad práctica. Concluyo diciendo, queridos santos, que todo esto nos lleva a que para poder vivir la vida de iglesia en una ciudad necesitamos estar en el Espíritu. Amén. El hombre natural no puede permanecer en la vida de iglesia. No puede. Solamente tomando el Señor. Amén. Para que el elemento divino nos siga saturando. Por eso en el recobro la palabra nos santifica. Por eso en el recobro del Señor si animamos a todos los santos a tomar al Señor desde que se levante en la mañana, para que no solo pueda usted recibir la impartición del Dios triuno, sino para que podamos ser el testimonio de Jesús en nuestra localidad. ¿Qué tal si oramos? Y también mientras oramos nos preparamos para testificar. Esta no va a ser una prueba informal, sino para testificar. Las pruebas comienzan mañana. Pero oremos al Señor.